El materialismo histórico es la concepción que Marx tiene de la historia. Marx piensa a la historia como una materia porque, esto lo habíamos visto, la materia es ese elemento con el que trabaja el proletariado. Su filosofía es llamada materialismo histórico porque estudia lo concreto de la historia, digamos, las relaciones de producción, las clases sociales, los conflictos sociales, las relaciones políticas, los conflictos políticos. Todo esto, todo digamos, el infinito orbe de la materialidad de la historia es la materia de justamente esta concepción de la historia que es el materialismo histórico y que Marx desarrolla en varios libros, en el Manifiesto Comunista de 1848, que es un libro que traza justamente una filosofía de la historia. Nosotros vamos a ver qué se entiende por una filosofía de la historia y, bueno, también está presente en el Capital, en los textos, en los Grundrisse, que son los elementos de economía política. Pero digámoslo así, el materialismo histórico es ese pensamiento que se ocupa de encontrar en la materia histórica, la materia del pensamiento. El pensamiento piensa la materialidad histórica. Pensar la materialidad histórica le da contenido a ese pensamiento. Refiriéndonos a la pregunta fundamental de qué debemos entender por materialismo histórico, fundamentalmente podemos decir que este en sí mismo es una teoría que desarrolla Marx sobre la formación y el desarrollo de la sociedad. O sea, la manera como se origina y cómo a lo largo de la historia ha ido configurándose la sociedad que conocemos en este momento. Para Marx, el materialismo histórico es una nueva ciencia. En ese sentido, el materialismo histórico se plantea desde la perspectiva de Marx como una nueva teoría que nos permite entender la realidad, ya que ésta tiene como objeto de estudio las leyes, pero no las leyes que rigen la naturaleza, sino las leyes que posibilitan el desarrollo y la transformación de la sociedad. Por lo tanto, el materialismo histórico, desde su estatuto de ciencia, trata de alzarse fundamentalmente como una teoría de tipo económico, como una teoría política y como una teoría filosófica, que busca, primero, descubrir las leyes que rigen el cambio en una sociedad, y que segundo, busca ser un método para que el hombre sea capaz y para que sobre todo el obrero sea capaz de interpretar los conflictos sociales que posibilitan ese cambio social. En ese sentido, para Marx, el motor que promueve el cambio en una sociedad no está ligado a la voluntad de la persona, sino que el motor del cambio está tomado desde una perspectiva social.
En ese sentido, ni es la voluntad de la persona, ni son las ideas de la persona, ni mucho menos la voluntad divina, las que promueven una transformación en la sociedad. Dicho en otras palabras, no es la persona llena de ideales, de buenas intenciones, las que va a cambiar el mundo, y mucho menos Dios en su infinita bondad la que va a venir a cambiar este mundo, sino que la transformación social es material. Y en ese sentido es la vida económica y la vida social el motor del cambio. Entonces, el materialismo histórico como tal es el estudio de esa posibilidad de transformar la sociedad como tal. Marx sintetiza su teoría de la sociedad y de la historia, que es lo que se conoce como materialismo histórico, en el prólogo de una obra titulada Contribución a la crítica de la economía política. En este libro afirma Marx que la base de todo orden social está en la producción material, y que por lo tanto los hombres comienzan a distinguirse de los animales cuando comienzan a producir los hombres sus medios de subsistencia. El animal no construye medios de subsistencia. El animal subsiste adaptándose al entorno que le toca vivir. Esta construcción de medios de subsistencia, esta operación está ligada fundamentalmente por su organización corporal. Y es que el hombre, en la medida en que produce medios de subsistencia, es que el hombre produce de una manera indirecta su vida material. En otras palabras, es el hombre a partir de su trabajo el que adapta el entorno a sus necesidades. En cambio, en el animal es al revés. El hombre se adapta al entorno y sus necesidades dependen del entorno en el que tiene que vivir. Desde esta perspectiva, Marx realiza también una crítica al pensamiento hegeliano. Para Marx, una sociedad está compuesta por dos estructuras fundamentales: una superestructura y una infraestructura. ¿Sí? La superestructura como tal es la base ideal de una sociedad. Es como una especie de conciencia social y está determinada por las instituciones políticas, por las leyes, por la moral, ¿sí? Por el conjunto de ideas que constituyen a determinado grupo social. Y la infraestructura es el mundo material, o sea, el mundo de las relaciones de producción, de los medios de producción y de las fuerzas productivas. Para Hegel, la conciencia social determinaba la manera como se estructuraban las condiciones materiales de vida.
Marx, dentro de su materialismo, nos va a enseñar que es al revés, y es que son las condiciones económicas las que determinan la forma de pensar, la forma de entender el mundo de las personas y de las sociedades. Por lo tanto, según Marx, no basta con cambiar la forma de pensar si previamente no modificamos las condiciones económicas que favorezcan la construcción de órdenes sociales más justos. Ahora bien, la única manera que tiene el hombre para transformar su vida material es a partir del trabajo. ¿Sí? Y el trabajo es fundamental en la concepción marxista porque solamente a partir del trabajo es que el hombre puede adquirir los medios para su subsistencia. Por lo tanto, para Marx el trabajo es la causa fundamental de la producción. Pero el trabajo humano siempre ha sido colectivo o social. Este es un factor que fundamentalmente dentro del trabajo crea una serie de vínculos y de relaciones entre los agentes de producción que son fundamental ser estudiados como tal. Vamos a concentrarnos primero en el estudio del proceso de la producción. ¿Qué es producir? ¿O qué es la producción? La producción como tal es la actividad por la que los hombres son capaces de crear sus bienes materiales. Por ejemplo, una silla, una camisa, una estufa, ¿sí? Aquellos elementos que necesita para vivir. La producción se realiza primero por la actividad humana. Y esa actividad humana es ayudada por una serie de instrumentos. Producto de esta relación entre el trabajo del obrero y las máquinas que ayudan a realizar el trabajo, es que se establecen diferentes modos de producción. Los modos de producción son la forma en que se organiza la actividad económica de una sociedad. Es decir, que la producción de bienes, una silla, una mesa, lo que hemos venido diciendo, o de servicios, la salud, el estudio, su distribución y su consumo son realidades indispensables para que los miembros de una sociedad puedan satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, los modos de producción son la manera como históricamente las sociedades se han organizado para satisfacer las necesidades de los hombres. Pero no de forma individual, sino de forma social. Por lo tanto, en un modo de producción, lo que se va a dar es una combinación entre las fuerzas productivas
¿sí? Y las relaciones de producción que se dan entre esas fuerzas productivas. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas productivas, estas como tal incluyen dos elementos fundamentales. Primero, el trabajo, que es una fuerza productiva, y la cual es ejercida por el obrero. Y la segunda fuerza productiva son los medios de producción. Las cuales están ofertadas por el dueño de la empresa. ¿Sí? Las relaciones de producción son aquellas relaciones que se establecen entre las fuerzas productivas. Por ejemplo, la relación que se establece entre un obrero, dueño de su trabajo o de su fuerza de trabajo, y un patrón, que es el propietario de los medios de producción. Por lo tanto, para Marx, en el estudio que hace de las sociedades, encuentra que históricamente son tres los elementos que marcan la producción. El primer elemento, sí, son los medios de producción, que como ya lo hemos dicho, son aquellas fuerzas, aquellos elementos con los cuales el obrero va a trabajar o va a transformar. El segundo elemento son las fuerzas productivas, que son todas aquellas herramientas que el obrero utiliza para ejercer su trabajo. Y el tercer elemento fundamental son las relaciones de producción, que son los vínculos que se establecen entre las personas. Esta relación entre medios de producción, fuerzas productivas y relaciones de producción son las que favorecen la producción como tal a lo largo de la historia. Vamos a estudiar más detenidamente qué entiende Marx por el proceso del trabajo. El proceso del trabajo, según Marx, se definió fundamentalmente como el conjunto de actividades que el hombre realiza para transformar los objetos naturales con el fin de satisfacer necesidades. Según Marx, en el proceso del trabajo intervienen los siguientes elementos. Intervienen los objetos de trabajo, los medios de trabajo y la fuerza de trabajo. Vamos a detenernos un momento en el estudio de los objetos de trabajo. Fundamentalmente, el objeto de trabajo es entendido como la materia a la cual el obrero aplica un trabajo. También Marx al objeto de trabajo lo llama la cosa natural. Entonces Marx dice, esa cosa natural es la que se transforma y en la medida en que el obrero la transforma, la convierte en un bien
en un bien de uso. Y ese bien de uso es el producto de la actividad del obrero sobre la cosa natural. Entonces, una cosa en sí mismo no es un bien, sino que es un bien de uso en la medida en que el obrero es capaz de convertirla y darle una utilidad. El ejemplo es patético, ¿no? Yo puedo tener un árbol, en sí mismo es una cosa natural, pero solamente ese árbol tiene un bien cuando yo sea capaz de encontrarle su utilidad, en la medida en que ese árbol se convierta en un objeto de uso. Entonces, en la medida en que yo pueda elaborar una silla, en la medida en que yo pueda elaborar una mesa, etcétera. Y eso es gracias a la actividad del obrero. Eh, por lo tanto, el objeto de trabajo para Marx es la materia. Es todo elemento material. Pero esa materia puede ser de dos tipos. Está la materia bruta y está la materia prima. La materia bruta es aquella que no ha sido manipulada. Por ejemplo, un árbol. Un árbol tal y como se corta es materia bruta. La materia prima es aquella artificial o aquella que ya ha sido manipulada por el hombre. Entonces, aquí en la materia prima, el elemento fundamental, por ejemplo, el vidrio. El vidrio ya es manipulado, porque ya se ha utilizado un trabajo sobre él, y a partir del vidrio, pues yo puedo establecer diferentes acciones. Pero el vidrio no es materia bruta, porque el vidrio, para poder ser vidrio, ya ha sido manipulada. Una vez que se tiene la materia, ya entran a intervenir como tal los medios de trabajo e interviene la actividad del obrero. ¿Para qué intervienen? Fundamentalmente para transformar y Marx entiende que una materia se transforma cuando somos capaces de convertir en algo útil la materia. Ahora bien, para transformar la materia se necesita de la energía del obrero. La energía empleada en el proceso del trabajo se denomina fuerza de trabajo. Y el rendimiento de esta fuerza Marx la llama trabajo realizado. Entonces hay una diferencia muy grande entre la fuerza de trabajo y el trabajo realizado. ¿Sí? La fuerza de trabajo es el momento durante el cual se da el trabajo. El trabajo realizado ya es la medición posterior que se da de esa fuerza de trabajo. Por último, cabe aclarar que para Marx los medios de trabajo son todos aquellos utensilios, herramientas o maquinaria
Es decir, los medios de trabajo son el conjunto de instrumentos que el hombre precisa para poder producir los medios materiales de subsistencia. Por lo tanto, los objetos de trabajo y los medios de trabajo son los que para Marx constituyen los medios de producción. Y el producto es lo que se obtiene al final de todo este proceso. Para Marx, todo producto que responda a una necesidad, ya sea de tipo individual o a una necesidad social o colectiva, posee un valor de uso. De lo contrario, es considerado una mercancía. Vamos de una vez en el siguiente video a determinar la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Los pensadores clásicos sostenían que el precio de los bienes dependía del trabajo que requería su producción. Cuanto más trabajo se requiera en una sociedad para producir un bien, mayor valor tendrá. Marx continúa esta línea de análisis, pero agrega que los bienes del trabajo humano no siempre fueron hechos para un mercado y tuvieron precio. El acto de comprar y vender, que tan natural parece, era una actividad marginal para muchísimas sociedades primitivas. De allí que para Marx, el elemento fundamental de la economía capitalista es la mercancía. Mercancía no es sinónimo de producto o de bien. Los productos y los bienes, las cosas útiles, han existido en todas las sociedades. Mercancía es todo bien que tiene un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía es un valor de uso porque resulta útil y un valor de cambio porque se produce con el objeto de la venta. El lavarropas, que exhibe la casa de electrodomésticos, la mesa, que se vende en una mueblería, los cosméticos del catálogo que nos muestra una compañera de trabajo, todas son mercancías. El dinero desempeña un rol muy importante aquí, ya que actúa como un equivalente universal que traduce el valor de cambio de todas las mercancías y permite conservar y acumular ese valor a lo largo del tiempo. Existen muchos objetos útiles que no son mercancías. Se producen para satisfacer las necesidades de quien los crea, sus amigos, sus familiares. No son mercancías porque no se producen para la venta. Por ejemplo, cocinar una torta de cumpleaños para el primer nieto o prepararse un sándwich como vianda en el almuerzo.